Muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias en movilidad y medio ambiente organizado por Relieve. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Alejandra María Álvarez con su presentación Enfoque de Género y Diferencial, su relación con la movilidad y la sostenibilidad. Alejandra trabaja en Despacio. Ahorita nos dice qué tan vinculada está con Despacio, pero Despacio es un centro de investigación que existe desde 2008 en Colombia y tiene el objeto de promover la calidad de vida en las ciudades y durante todas las etapas del ciclo vital a través de la investigación aplicada y con un énfasis en retar lo intuitivo. Alejandra María Álvarez es ingeniera de diseño de producto, magíster en mercadeo con más de 9 años de experiencia en el sector público y desarrolla estrategias de marketing social para la transformación cultural hacia la movilidad sostenible. Con competencias en proceso de formulación y elaboración de planes y estrategias de movilidad sostenible. Alejandra María es versátil, con capacidad de análisis, enfocada al logro y comprometida con alcanzar objetivos trazados en equipo. Vamos a escuchar a Alejandra María con su presentación. Vamos a pedirle el favor que dedique unos 35 minutos a su exposición. Nosotros vamos a escucharlos con el micrófono apagado, si quieren con su cámara prendida para ser más vinculante y no hacer sentir a Alejandra solita. Y vamos a empezar a registrar nuestras preguntas o pueden levantar su mano cuando ella termine. ¿Listos? Entonces, Alejandra María, somos todo oídos y lista. Bienvenida a Relieve. Jenny, muchísimas gracias a ti, a Oscar por la invitación, a José, de verdad, para nosotros desde Despacio es bastante valioso poder compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento en estos espacios. Así como bien lo mencionas, no sé, ese perfil de hoja de vida, muchas gracias. Soy ingeniera de diseño y créanme que llegué al mundo de la movilidad sostenible iniciando por la movilidad activa. He trabajado en el sector público, desde las gobernaciones, las municipalidades y ahora particularmente hemos estado explorando diferentes proyectos con el Ministerio de Transporte. Me avisan porfa si ven mi presentación. ¿Sí? Bueno. Sí, nada más puedes poner el formato de presentación, por favor. Eso. ¿Ahí se ve bien o lo están viendo como si fuese el presentador? No, está bien. Perfecto. Entonces, digamos que llegué a este mundo de la movilidad sostenible y después me encontré desde diferentes dimensiones en mi vida con el género, con el enfoque diferencial, con el feminismo, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Primero, y siempre que hago esta presentación, me gusta hacerles una invitación y probablemente lo que aquí conversemos pueda sonar incómodo para muchas o muchos de ustedes. Entonces, simplemente permítanse la incomodidad, permítanse hacerse esas preguntas que a veces nos parecen molestas o fastidiosas. Siempre después de una incomodidad vamos a tener un espacio de discusión que va a permitir muchísimo más la claridad. Para entender, perdón, que aquí seguramente están viendo mi cámara, para entender cómo funciona, digamos, la movilidad y cómo se relaciona la movilidad sostenible con el enfoque de género, vamos a hablar primero de qué es el género. Para muchos de nosotros en el campo de la ingeniería, y lo digo personalmente, no, estas cuestiones sociales y estos fenómenos sociales son absolutamente ajenos, pero cuando estamos en la práctica nos damos cuenta que las personas no tomamos decisiones racionales y que todo nuestro contexto como personas, como seres sociales, empiezan a condicionar la manera en la que tomamos decisiones, sobre todo para movernos. Entonces, por eso es tan importante que entendamos muy bien inicialmente el concepto de género, y para hablar de género hay tres variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es un rasgo anatómico, la segunda es la variable social del género que ya vamos a profundizar y la tercera es la preferencia. Empezando entonces por la anatomía sexual. ¿Esto cómo lo entendemos? Como lo que tenemos debajo de las piernas. Hay personas que nacen con una vagina, otros con un pene y otros con rasgos intersexuales. ¿Y eso qué significa? Que dentro de sus rasgos sexuales internos y externos comparten rasgos entre una vagina o un pene, ¿cierto? Entendemos entonces, ahí empezamos a ver que,
No todo el mundo tiene los mismos rasgos y el mundo, empecemos por lo anatómico, ya no es binario, ¿cierto? Cuando empezamos a ahondar en la variable de género, nos damos cuenta que es una construcción social frente a las identidades, roles y la manera en la que nos relacionamos entre hombres y mujeres. Esta variable de análisis es multidimensional y está completamente influenciada por nuestro contexto y asimismo condiciona nuestro comportamiento, nuestras expectativas, nuestras relaciones sociales y adicionalmente la manera en la que nos relacionamos entre hombres y mujeres. Para poder entender a profundidad el género, necesitamos saber que hay estereotipos. Y los estereotipos son unas ideas preconcebidas que se construyen socialmente. Las aprendemos a través de nuestro ciclo de vida en la socialización y en la educación y dependen completamente del contexto y la época social. Por eso son dinámicas y van cambiando durante los años. Miren, por ejemplo, los estereotipos de belleza. El estereotipo de belleza de las mujeres de los años 30 es diferente o distante a, por ejemplo, los estereotipos de belleza que estamos conociendo hoy. Los estereotipos de género se basan en algo importante que se llama determinismo biológico. Y ese determinismo biológico lo podemos entender como cuando nacemos y el médico dice, tiene una vena entre las piernas, es una mujer. Tiene un pene entre las piernas, es un hombre, ¿cierto? Ese es el determinismo biológico binario, que entendemos nuestra afiliación o identidad de género de acuerdo a lo que tenemos debajo de las piernas. Pero ya vamos a ver que eso no es estrictamente así. Los estereotipos de género se dan según esta asignación anatómica, ¿cierto? Cuando buscamos en Google cuarto de niñas, cuarto de niños, esto es lo que aparece. Las mujeres o las niñas asociadas a lo rosa, a la fragilidad, a la inestabilidad, a que son sumisas, dependientes emocionales, sensibles, mientras que los hombres o los niños están asociados a que son líderes, rudos, fuertes, estables, dominantes, ¿cierto? Recuerden que son estas construcciones sociales. Y esto es lo que, y estos estereotipos de género son los que asignan actitudes, habilidades y características que se consideran naturales para hombres y para mujeres. Entendiendo entonces estos estereotipos, entramos a los roles. Y los roles es la forma en la que nos comportamos y realizamos nuestra vida cotidiana entre hombres y mujeres. Es por eso que cuando crecemos a través de estos estereotipos y de estos roles de género completamente históricos y sociales, las mujeres se asocian o se relacionan a labores, por ejemplo, de cuidado, donde son profesoras, amas de casa, enfermeras, se dedican a la confección, a temas asociados a la estética, mientras que los hombres están asociados a tareas como por ejemplo la ciencia, la tecnología, la política, la medicina, la ingeniería. No sé en sus contextos, pero aquí en Medellín, por ejemplo, y en Colombia en general, hay una mayor participación en las escuelas de ingeniería de hombres que de mujeres. Y cuando profundizamos, hay una mayor participación, sobre todo de hombres, en ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería química y matemática. Adicionalmente, tenemos la variable de la identidad de género, que la entendemos asociada a la construcción social con la cual yo me identifico. Y esto es completamente independiente a la anatomía sexual. Entonces yo puedo identificarme con lo asociado a una mujer, a un hombre o definitivamente no binario. Que este espacio de lo binario empieza a mostrarnos, de lo no binario, empieza a mostrarnos que el mundo no es solamente rosa o es solamente azul, ¿cierto? Que hay unas personas cuya identidad de género no está asociada a lo que tradicionalmente se conoce como un hombre o como una mujer. Otra de las variables para tener en cuenta y entender muy bien cómo el género que es y cómo se vincula con movilidad es nuestra expresión de género.
cómo yo decido como persona expresarme y mostrarme ante el mundo. Aquí empieza a relacionarse el vestuario, el comportamiento, mi manera de hablar ante otros y mi manera de interactuar con otros. Hay una variable, por ejemplo, que también nos enseña que no somos binarios y es lo andrógino. Esta persona es Andrea Pejic, es una modelo cuya, digamos, expresión de género no corresponde ni a lo tradicionalmente conocido como lo femenino o lo masculino, y por eso es que en las pasarelas a nivel mundial puede desfilar ropa asociada a lo femenino o a lo masculino, ¿cierto? Adicionalmente tenemos la tercera variable, que es la preferencia. Yo como persona a quien decido querer o desear. Aquí abrimos otro mundo, digamos, completamente no binario, ¿cierto? Tenemos la heterosexualidad, desear a una persona de mi mismo sexo, la pansexualidad, la demisexualidad o definitivamente rasgos asexuales. Cuando entendemos que tenemos una anatomía sexual que corresponde a lo que tenemos debajo de las piernas, cuando hay una identidad y una expresión de género que no es binaria, y cuando entendemos que hay una orientación sexual, desde yo a quien decido desear, y que eso puede tener múltiples combinaciones, le abrimos la puerta a la diversidad. Entonces ya entendimos que ese género condiciona, es social, condiciona nuestros comportamientos, nuestros roles, que eso está asociado a esos estereotipos que se construyen culturalmente y que van mutando a través del tiempo. Este ejemplo me encanta porque Brigitte es una mujer espectacular. Tal vez quienes estén aquí en Colombia o conozcan nuestro contexto, puede que la conozcan. Brigitte es una persona que nace con un pene entre las piernas, se identifica ante el mundo como una mujer y le atraen las mujeres. Está felizmente casada con una mujer y tienen una familia con 2 hijos. Hay un texto, me voy a grabar de nuevo. Brigitte tiene un texto maravilloso que se llama Nada es más queer que la naturaleza y nos muestra que el mundo, aunque creamos que es binario entre machos y hembras, pues no lo es. Entonces ella era la directora del Instituto Humboldt y ahora es rectora de una universidad. Y en toda su diversidad, digamos que es un muy buen ejemplo para entender que no es un mundo binario y que el mundo es completamente diverso. El enfoque diferencial es la manera o la perspectiva de análisis que nos permite obtener y difundir una información sobre unas características particulares de un grupo poblacional. Entendemos entonces que el género es solo una de las variables de análisis, pero para comprender el género necesitamos entender que existen unos rasgos anatómicos, que existen unas variables sociales y que esa persona se puede identificar ante el mundo de la manera que así lo considere, ¿cierto? Entonces el enfoque diferencial lo que nos muestra son otras variables de análisis, la etapa del ciclo de vida, la identidad, su orientación sexual, si esta persona hace parte de algún grupo étnico, si tiene algún tipo de discapacidad, que ya vamos a profundizar un poquito sobre eso. Adicionalmente, ¿cuál es su origen? Si hace parte del mismo contexto nacional o es una persona migrante o es de un origen rural. La importancia del enfoque diferencial es que nos permite promover la visibilización de situaciones de vida particulares de las poblaciones. Y cuando podemos identificar y hacer visibles estas situaciones, identificamos las brechas que existen entre estos grupos poblacionales, lo que nos permite guiar la toma de decisiones, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Ojo, cuando uno no ve la brecha, uno no la conoce, ¿cierto? Entonces uno cree que todo el mundo es igual y por eso es que terminamos diseñando a través, por ejemplo, de la ingeniería, soluciones que son genéricas o neutras, que cuando vamos a llevarlas a una población, pues no necesariamente le encajan a todo el mundo, porque no nos damos
cuenta de la diferencia y de la diversidad. La interseccionalidad no la podemos separar del enfoque de género y del enfoque diferencial, porque la interseccionalidad lo que nos permite es hacer un análisis entre las diferentes variables o entre dos o más características diferenciales de las personas. Por ejemplo, puede ser una mujer en condición de discapacidad en una etapa del ciclo vital que esté maternando y puede pertenecer a un grupo étnico. La realidad de esta persona, de esta mujer, es muchísimo distante, mucho más diferente o distante, por ejemplo, a la de un hombre sin ningún tipo de discapacidad que está en un ciclo de vida donde no quiere tener una familia y no pertenece a ningún grupo étnico, ¿cierto? Su relación con el mundo, con la ciudad, con el transporte es completamente diferente. Aquí les sugiero una lectura recomendada a lo largo de la presentación. Vamos a ir haciendo algunas recomendaciones. Esta lectura se llama La mujer invisible, sale en el 2019 de Caroline Criado Pérez y da unos casos de estudio también maravillosos que ahora vamos a ver uno de ellos. Recomendada esta lectura. Me gustaría entonces, para poder entender qué es ese enfoque diferencial, qué es la interseccionalidad, ahondar un poquito en la discapacidad. Es algo que, por ejemplo, yo hubiese agradecido mucho en mi formación universitaria, que alguien me hubiese puesto esos lentes púrpura y también esos lentes del enfoque diferencial. Tengamos en cuenta que la discapacidad se determina por tres variables: por un diagnóstico médico, y o por las limitaciones que tenga una persona para realizar actividades cotidianas o por las barreras del entorno. Esas barreras del entorno pueden ser de tres tipos: físicas, comunicacionales y actitudinales. Por ejemplo, estuvimos haciendo un proyecto en Despacio en Panamá para hacer mejoras en el sistema de información del transporte público MiBus. Y empezamos a identificar y tuvimos diferentes sesiones cualitativas con grupos poblacionales diversos. Uno de estos grupos fue con personas en condición de discapacidad o personas con discapacidad. Y una de ellas era una mujer que utilizaba la silla de ruedas y nos evidenciaba que una de las principales barreras que ella vivía en su día a día para poderse mover era la actitud de quien conducía el autobús. Cuando la veía en el paradero o pasaba derecho, o cuando, digamos, paraba para dejar o cargar pasajeros, le decía: otra vez usted, es que usted me incrementa los tiempos de viaje, es que la tengo que ayudar y usted pesa mucho, ¿cierto? Entonces, todas estas barreras del entorno, que pueden ser físicas, comunicacionales y actitudinales, son aquellas que incapacitan a esa persona, porque la persona no es la incapacidad, es el entorno el cual es incapacitante. Los tipos de discapacidad están desde lo físico en el tren superior e inferior, desde lo sensorial, ya sea visual o auditivo, lo intelectual, lo psicosocial o múltiple. Tengamos en cuenta, y esta es una frase que una persona de acá de Medellín, un experto que nos ha acompañado en múltiples proyectos, que se llama Bernie Bluman, menciona, y es que la discapacidad existe. No podemos ser ajenos y ajenas a la discapacidad, pero la ventaja desaparece cuando se eliminan las barreras del entorno, que recuerden, pueden ser físicas, comunicacionales y actitudinales. Por ejemplo, una persona ciega, ¿cómo sabe que esa es la tarjeta del Transmilenio o la tarjeta cívica o la tarjeta del Metrobús? En fin, las tarjetas generalmente no tienen braille, son lisas y no las puede identificar frente a las otras tarjetas. Lo que pasa en ese tipo de situaciones es que esta persona abre su billetera frente a otras personas o pide ayuda y eso la vulnera, digamos, la pone en una situación de vulnerabilidad frente a otras personas. Por lo tanto, la accesibilidad universal propone soluciones de calidad en entornos, en bienes, en productos, en servicios, en objetos, porque las personas
todas necesitamos un trato digno, necesitamos seguridad, necesitamos comodidad y sobre todo autonomía. Es algo que las personas valoramos un montón, sobre todo cuando vamos a elegir un modo de transporte. Si ustedes creen, por ejemplo, todas las personas en nuestra diversidad tenemos las mismas oportunidades. Les dejo esta pregunta y ahorita las podemos conversar. ¿Ustedes creen que se tratan a todas las personas de una manera diferente en función de estas características diversas? ¿Ustedes creen que las decisiones se toman sobre las personas en función de estas características? Esta imagen me encanta, es de Robert Wood, de la Fundación Robert Wood, y nos muestra la diferencia entre la igualdad y la equidad. Cuando hablamos de igualdad, es que ofrecemos una solución neutra a personas diversas, pero cuando hablamos de equidad, es que entendemos que cada una de las personas en su diversidad necesita una solución que se adapte a sus necesidades. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿por qué incluir el enfoque de género y diferencial en movilidad? Hagamos un recuento muy rápido. Ya entendimos qué es el enfoque de género, entendimos qué es el enfoque diferencial, entendimos la importancia de la interseccionalidad entre esas diferentes variables o categorías de análisis. Ahora que entendimos que no todos tenemos las mismas capacidades, habilidades, realidades sociales, y que somos diversos, vamos a entender por qué eso es tan importante transversalizarlo en el campo de la movilidad y sobre todo en las áreas de la sostenibilidad. La movilidad la vamos a entender en esta presentación desde la gobernanza y las políticas públicas, desde los instrumentos de planificación, desde las normativas existentes y proyectadas, desde la infraestructura, que es aquello tangible en nuestras ciudades y en nuestros espacios públicos, la operación de servicios de transporte, todas aquellas estrategias de transformación cultural, desde cómo captamos los recursos para ejecutar proyectos en estas dimensiones y desde la gestión de la información. Parece, digamos, la última, pero es bien relevante la gestión de la información, porque cuando no hay datos, pues no podemos evidenciar estas brechas. ¿Por qué entonces incluir el enfoque de género y diferencial en la movilidad? Históricamente las ciudades han sido planificadas por hombres. Claro, han tenido un mayor acceso a la educación, asimismo una mayor posibilidad de inserción laboral y sobre todo si hablamos en el entorno público, pues una mayor participación en política. Esto ha traído como consecuencia que las ciudades que tengamos tengan un sesgo masculino en su planificación y en su ejecución, olvidándose de todas las diferencias que tenemos en nuestros grupos poblacionales. Adicionalmente, cuando vinculamos el enfoque de género y diferencial en la movilidad, estamos facilitando el acceso a los bienes y a los servicios de las ciudades a todas las personas. Recuerden que la movilidad es un derecho que facilita el acceso a otros derechos, ¿cierto? Yo como yo como accedo a mi derecho a la educación, a la salud, ¿cierto? Entonces la movilidad es aquello que nos permite llegar a los otros, acceder a los otros derechos. Adicionalmente, se reconocen las políticas y los derechos internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, las agendas internacionales nos hablan de un mundo mucho más equitativo, del empoderamiento de las mujeres, niños y niñas y adolescentes. Adicionalmente, cuando vinculamos estos enfoques a la movilidad sostenible, podemos tener soluciones de transporte mucho más eficientes, mucho más incluyentes y mucho más sostenibles en el tiempo y de acceso a todas las personas, lo que termina siendo un beneficio para todos aquellos que habitamos un territorio. ¿Cómo entonces el género determina la movilidad? Miren que ahora cambiamos el discurso y empezamos a entender que hay unos determinantes de ese género
que empiezan a incidir en cómo las personas se mueven, ¿cierto? Entonces, el acceso de las mujeres a los modos de transporte es limitado porque históricamente y de acuerdo a al sistema patriarcal de nuestra evolución, digamos, social, tenemos unas cargas que asumimos más las mujeres y no necesariamente los hombres. Por eso es que también desde lo económico, desde las posibilidades de tener un auto, una moto o acceder al transporte público, se nos limita más a las mujeres que a los hombres. De acuerdo a esas labores de cuidado, que ya vamos a conocer un poco más, a las que estamos asociadas por los estereotipos y roles de género, nuestros patrones son diferentes. Y eso asimismo incide en la elección del modo de transporte que tengamos. Lo que hace, por ejemplo, y ya lo vamos a ver, que nuestros desplazamientos, aunque sean más cortos, se demoren un poco más. Y adicionalmente, los modos de transporte y el diseño del espacio público tiene una incidencia directa en nuestro comportamiento, porque nuestras percepciones, nuestras actitudes son diferentes de acuerdo a ese contexto social que a los hombres. Hay un término maravilloso de una mujer española que se llama Inés Sánchez Madariaga, que se llama la movilidad del cuidado. Y la movilidad del cuidado comprende todos los viajes realizados por personas adultas, sean hombres o sean mujeres, para atender a otras personas dependientes y que necesitan, por ejemplo, ser acompañadas al estudio, a centros de salud y a las labores del mantenimiento del hogar. Lo que pasa es que estos viajes, de acuerdo a estas actividades de cuidado, son mayormente realizados por mujeres que por hombres. Entonces, estos viajes incluyen todas las tareas cotidianas, por ejemplo, de acompañar niños y niñas al colegio, de acompañar las actividades de pintura, deporte, ir al médico con personas adultas mayores o con algún tipo de discapacidad y asimismo ir a comprar los insumos del hogar en el mercado y demás. Esta foto es maravillosa porque es una continuación de la foto que veían al principio de la presentación. Ella es una mujer, la que encarga el coche, es una mujer que va acompañada con su hijo en el coche y su hija adolescente, que es la persona que vemos de azul. Este sistema de transporte tenía los elevadores malos, entonces ya tuvo que cargar a su niño con coche, subirlo por las escalas y adicionalmente cuando llega al torniquete, que es la primera imagen, ven que el niño está al otro lado del torniquete y ella se queda porque pasa el coche pero se le cancela el torniquete, entonces tiene que volver a pasar la tarjeta y le descuenta otro pasaje, lo que le incrementa su ticket de compra, en este caso en el servicio de transporte. Este tipo de detalles, este tipo de situaciones lo viven las mujeres y las personas con discapacidad día a día. Por ejemplo, como estamos asociadas a esas labores del cuidado, nuestra ocupación volumétrica es mayor porque cargamos paquetes más grandes, lonchera, morral y demás. ¿Cierto? Entonces, eso hace que la ocupación del espacio por nuestra parte sea mucho mayor. Tener en cuenta una planificación con perspectiva de género nos trae múltiples beneficios. ¿Por qué? Porque históricamente nuestras ciudades, sobre todo latinoamericanas, han tenido una herencia, por ejemplo, del Le Corbusier, que ustedes puede que lo conozcan muy bien, donde al digamos, diseñar o plantear una ciudad funcional donde tenga sectores para comerciar, sectores para estudiar, sectores para residir, nos hace dependientes del uso del vehículo particular, poniéndolo en el centro de esa planificación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestras ciudades latinoamericanas no todos tienen acceso a este servicio de transporte y adicionalmente trae múltiples consecuencias en términos de calidad del aire, en términos de uso ineficiente del espacio,
en contaminación ambiental, etc. Entonces, traer una planificación con perspectiva de género nos permite también incluir a más mujeres en el sector para la toma de decisiones y adicionalmente entender a través de esas realidades cómo podemos entregar soluciones mucho más accesibles e incluyentes para todas las personas. Desde Despacio, en el 2020, generamos una metodología para el análisis de la movilidad desde el enfoque de género. Hay 4 ámbitos muy importantes para este análisis. El primero son los patrones de movilidad. No nos movemos igual entre hombres, mujeres y mucho menos entre, si a eso le metemos el enfoque diferencial de personas con discapacidad, adultos mayores. Otra variable de análisis es la seguridad personal. Tenemos experiencias diferentes sobre los tipos de violencia en el espacio público. Adicionalmente tenemos la seguridad vial, los análisis de factores sistémicos de riesgo y la captación de datos desde la seguridad vial debería también ser desagregada por múltiples categorías de análisis. Y asimismo, cómo son las políticas, programas, normas que transversalizan el género y el enfoque diferencial en la movilidad. ¿Cómo son entonces nuestros patrones de viaje entre hombres y mujeres? Este texto se los recomiendo. Se llama Los determinantes de género en las políticas de movilidad urbana en América Latina. Es de la CEPAL del 2019 e ilustra muy bien cómo es ese paralelo entre hombres y mujeres. Nuestros motivos de viaje están asociados a esas labores de cuidado relacionadas con el hogar, mientras que los hombres están asociados al estudio o al trabajo. Nosotras recorremos distancias más cortas que los hombres, frecuentemente en el radio cercano al hogar, mientras que el hombre recorre distancias un poco más largas. Nosotras hacemos múltiples paradas y ahora, digamos, la literatura ha establecido que las mujeres nos movemos en un patrón de viajes en cadena, donde salimos del hogar, vamos al colegio de los niños, de ahí al mercado, de ahí vamos al trabajo, recogemos a los niños y volvemos a la casa. Eso sería un patrón de viajes en cadena. Pero ahora la literatura se está identificando que también viajamos en estrella. Por ejemplo, teniendo como núcleo el hogar. Entonces, salimos del hogar, vamos al colegio de los niños, volvemos al hogar, salimos al mercado, volvemos al hogar, vamos y hacemos diligencias de salud, volvemos al hogar, ¿cierto? Mientras que los hombres, las paradas de los hombres o los patrones de viaje de los hombres se asocian a formas pendulares. Salgo de la casa, voy al trabajo y vuelvo al hogar. Los horarios de las mujeres son diferentes o los picos de viajes de las mujeres son diferentes a las de los hombres. Por ejemplo, nuestro pico de viajes está asociado al mediodía, mientras que los hombres están asociados al pico de la mañana y al pico de la tarde. Y esto, por ejemplo, en la planificación del transporte público es bastante relevante porque se da una mayor oferta de transporte en horas pico, en la mañana y en la tarde que al mediodía, por ejemplo. Entonces a la mujer le toca esperar más y sus tiempos de viaje se prolongan, haciendo que sean mucho más ineficientes. Viajamos más acompañadas que los hombres y como les mencionaba, llevamos unas cargas o un volumen muchísimo mayor. También, ay, eso. Esperen que ya. Regálenme un segundo que esto está lento. Sí, perfecto. Entonces, teniendo esto en cuenta, hice una lectura muy rápida de la encuesta Origen-Destino del 2017 de Medellín particularmente y me di cuenta y pude evidenciar que efectivamente en Medellín también cumplíamos con aquello que se establece en la literatura, donde nosotras caminamos más, utilizamos más el bus y utilizamos más el taxi, lo que nos expone más al espacio público que percibimos como riesgoso o como hostil, ¿cierto? Aunque la diferencia, por ejemplo, del promedio de kilómetros recorridos entre hombres y mujeres en Medellín es solo de 2 kilómetros,
el tiempo no es muy, la diferencia de tiempo no es muy considerable, ¿cierto? Entonces, eso significa que viajamos en modos menos, digamos, eficientes que el de los hombres. Y adicionalmente, nos damos cuenta que el género también incide en el modo de transporte en el que utilicemos. Esta gráfica corresponde al porcentaje de viajes en bicicleta realizados por mujeres en comparación con la participación de este modo de transporte en diferentes ciudades. En ciudades que tengan una gran participación de viajes en bicicleta, las mujeres tienen digamos, una mayor incidencia en este porcentaje de viajes. Mientras que en las ciudades que no tienen una participación de viajes considerable respecto a los diferentes modos de transporte, las mujeres representan una participación inferior que los hombres. Por ejemplo, en Medellín, en el 2017, antes de pandemia, los viajes en bicicleta representaban el 1%. De ese 1%, solo el 12% se realizaba por mujeres y preferían utilizar la bicicleta pública que la bicicleta particular. En términos de seguridad personal, casi, por ejemplo, el 60%, aquí traigo algunas cifras, el 60% de las mujeres británicas se sienten inseguras al caminar solas por sus ciudades. Esa realidad también la vivimos en Latinoamérica, en las diferentes ciudades. Ciudad de México tiene unos estudios y unas estadísticas bastante reveladoras frente a la situación que vivimos de seguridad personal las mujeres en los espacios públicos. Esto también se da, por ejemplo, en India y en diferentes ciudades de Latinoamérica. Las consecuencias de sentirnos vulneradas en el espacio público y en el transporte están, digamos, asociadas también a cuáles son los horarios que utilizamos para salir a hacer nuestras diligencias, es decir, estamos restringidas también. Nuestro día termina a las 6 de la tarde y eso también incide en la manera en la que elegimos el modo de transporte. Ya vamos a ver que, por ejemplo, cuando se hace tarde y y sabemos cuando llegamos en transporte público, en bus, por ejemplo, y se nos hace tarde, nos devolvemos en un taxi, por ejemplo. Y todo esto incide en la percepción de seguridad que tenemos las personas y es necesario reconocer las diferencias en estas actitudes y en estas percepciones para poder tener unas soluciones diferenciadas. Como les mencionaba, la percepción de seguridad es relevante en términos de selección del modo de transporte. Tengan en cuenta que hay una de las principales barreras que es para nosotras el acoso callejero. Y aquí quiero hacer un énfasis. Un piropo es acoso, una mirada lasciva es acoso, un silbido es acoso. Y esto tiene múltiples consecuencias para nosotras. Por ejemplo, esto fue un estudio que realizó ONU Mujeres en diferentes ciudades de Colombia, esta particularmente es de Medellín, y casi el 35% de mujeres y adolescentes mencionaron ser acosadas varias veces al día, ojo, al día. Y estos lugares donde pasan estos hechos violentos están cerca de su casa, en el radio inmediato de su casa. Adicionalmente, el 60% de estas mujeres perciben a Medellín como una ciudad insegura para nosotros. Otro dato relevante que son los efectos de este acoso sexual y es que nos convierte en personas más prevenidas y más desconfiadas. Respecto a la variable de seguridad vial, es importante resaltar que la gestión de la información se necesita ser desagregada por diferentes variables como el género, la discapacidad, grupos étnicos. Adicionalmente, todos aquellos dispositivos de seguridad en vehículos son probados en dummies que hacen alusión a cuerpos masculinos y no necesariamente a cuerpos
con anatomías asociadas a lo femenino, ¿cierto? Las mujeres al caminar más, al estar más expuestas al espacio público, tenemos más probabilidades de sufrir un incidente de tránsito como peatonas, por ejemplo. Y los hombres están más asociados a las conductas de riesgo en vehículos motorizados como autos y motos. Además, hay estudios bastante reveladores que también ponen, digamos, unas masculinidades hegemónicas de comportamientos masculinos asociados al modo de transporte que llevan a las personas a tomar conductas temerarias como acelerar la velocidad, conducir pues de manera imprudente y demás. Ya casi para terminar y para poder generar una conversación en estos últimos minutos, les quería también traer un caso en la brecha de género en una ciudad en Suecia, donde entendieron la importancia de quitar la nieve en los espacios, primero peatonales y de bicicletas, que en las calles. Esto les ahorró muchísimo dinero porque quienes sufrían incidentes de tránsito asociados a la nieve eran personas que caminaban e iban en bicicleta. Les dejo la presentación para que la puedan profundizar posteriormente. Entonces, teniendo en cuenta, y ya para concluir, lo que buscamos las mujeres, entendiendo que somos personas diversas, que nos relacionamos diferente con nuestra ciudad y ante el mundo, necesitamos modos de transporte que nos brinden independencia y autonomía, seguridad, comodidad y tranquilidad, que no interfiera con nuestra apariencia y que podamos cargar todo lo que necesitamos llevar en desplazamientos eficientes y en poco tiempo, flexibles para hacer todos estos viajes que les mencionaba en cadena, y adicionalmente necesitamos captar datos desagregados por múltiples variables. Necesitamos una igualdad de oportunidades. Necesitamos que entendamos que las soluciones genéricas no necesariamente son convenientes para todos, y traer el enfoque de género y el enfoque diferencial a nuestros campos de acción también nos lleva a una vida mucho más empática y mucho más sensible. Entonces ahora sí, abro el micrófono para la conversación. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. Muchas gracias, Aleja. Muy interesante. Vamos a ver si en la audiencia hay preguntas. Un segundito que estoy. José, adelante. A ver, dale. Sí, muchas gracias por esta presentación. He encontrado información útil y algunos conceptos muy claros. Voy a ponerte una situación, voy a llamarla hipotética. Imagínate que me dicen, diseñe un autobús de transporte público, o podemos decir un metro, o podemos decir un vehículo, que en la práctica, ¿qué debo hacer para incluir lo que nos has mostrado hoy en el, qué cosas en forma, sí, decir, muy prácticas deberíamos incluir en ese vehículo? José, tu pregunta es bastante interesante porque nos aterriza el discurso en hechos tangibles, ¿cierto? Cuando hablamos de un sistema de transporte, primero la reflexión desde el diseño de un producto o un servicio debería ser: esto lo puede utilizar una persona con cualquier tipo de discapacidad. Si la respuesta es no, algo estamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces, para responder tu pregunta, los buses que tenemos en nuestras ciudades principales, por ejemplo, en Colombia, son buses europeos, donde las medidas ergonómicas de las personas corresponden, con las cuales están diseñados los buses, corresponden a europeos y no a latinos. Entonces, por ejemplo, las mujeres, que nuestro promedio está en unos 55, unos 60, no podemos tomar los barrotes del bus. Hay que hacer adaptaciones, por ejemplo. Adicionalmente, los torniquetes para evitar los colados terminan siendo barreras
inaccesibles para nosotras, sobre todo cuando llevamos niños y niñas en brazos. Entonces, ¿cómo podemos hacer torniquetes mucho más amigables, ¿cierto? ¿Y qué otras medidas tenemos que hacer para, por ejemplo, incluir personas con discapacidad? Hoy los dispositivos, si tiene algún tipo de bus, dispositivos para personas con discapacidad, no son necesariamente los más eficientes, porque el conductor hoy debe descender, activar una rampa, ayudar a la persona a amarrarse, digamos, del cinturón, tanto la silla como la persona. ¿Cómo podríamos mejorar la experiencia de estas personas con discapacidad para acceder a estos tipos de servicios? Algo simple, José, por ejemplo, señales auditivas para personas con baja visión o ceguera. ¿Cómo sabe una persona ciega que esa es la ruta del bus que le sirve cuando está en el paradero? Si no hay un voceador, no sabe. Si no hay una persona al lado, le toca preguntarle al conductor, ¿cierto? Hay, por ejemplo, sistemas en el mundo, en Japón, cada una de las estaciones tiene un sonido asociado a la estación. Por ejemplo, hay un parque de diversiones cerca. El audio se asocia, por ejemplo, a ese lugar referente. Entonces yo creo que volver tangibles las soluciones es posible. Estamos en el proceso, pero yo creo que necesitamos empatía desde quienes tomamos decisiones y estamos involucrados en el diseño de servicios de transporte. Muchas gracias. Creo que la frase de empatía me queda bastante claro y por ahí sí podríamos comenzar. Creo que todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Si no, veo que no hay más preguntas, entonces quisiera hacer otra pregunta. Aquí está Paula, vamos a darle oportunidad a Paula y volvemos contigo, José. Hola, buenos días a todos. Bueno, me pareció muy interesante todo esto que nos expuso Alejandra, si no estoy mal. Em, y nada, me parece que estas discusiones son muy válidas porque en el momento en que uno empieza a entender que en la realidad colombiana ya hay personas que se cuestionan eso, que uno como mujer se siente muy vulnerado como al caminar por la calle, al tener como estas diferencias y que ya se estén tomando decisiones para poder tener como un cambio, sí, como a evolucionar en este sentido, pues me parece muy valioso y por eso me agradezco haber entrado a esta reunión para saber de eso. Mi pregunta va más dirigida como específicamente qué proyectos o qué instituciones ya están teniendo en cuenta este tipo de consideraciones y si hay actualmente alguno en Medellín o en Bogotá específicamente que ya tengan en cuenta como este tema. Si hay proyectos que, no sé, que se están avanzando específicamente. Paula, me encanta. Ay, perdón. Para referenciar a La Rolita en Bogotá. La Rolita es un operador de transporte en Bogotá, donde el 100% de su flota de vehículos eléctricos, de buses, es eléctrico, ¿cierto? Y tienen una visión desde la planificación del transporte, desde la inserción laboral completamente transversalizada por el género. ¿Por qué? Hoy el 53% de las conductoras son mujeres, de los operarios de transporte son mujeres, tienen mujeres en la parte no solamente de la conducción, sino en la toma de decisiones y adicionalmente en la parte mecánica o de reparación y mantenimiento. Y por otro lado, entendiendo las realidades de las mujeres, su infraestructura al interior de la compañía corresponde, por ejemplo, con los diferentes ciclos de vida de una mujer. Al interior de las oficinas de La Rolita hay salas de lactancia, hay lugares donde pueden descansar, llevar sus hijos, sus niños y sus niñas, digamos que entienden las dinámicas de los estereotipos y roles de género asociados a nosotras las mujeres
y trataron de eliminar todas esas barreras porque no fue fácil que a una mujer de estrato 2, 1, 2, 3, que toda su vida ha estado inmersa en ese sistema patriarcal donde su autonomía económica está condicionada y demás, pudiese trabajar, ¿cierto? Entonces, creo que la rolita es un excelente ejemplo. También el POT de Bogotá como instrumento de planificación que transversaliza la perspectiva de género a través de la movilidad del cuidado, es otro caso de estudio a referenciar. Las manzanas del cuidado de Bogotá también son bastante interesantes como caso de estudio. Particularmente ahora en Despacio estamos formulando el Protocolo Nacional contra el Abordaje de Violencias contra niños, niñas y adolescentes, mujeres, niños, niñas y adolescentes en el sector transporte. Entonces, creo que como tú dices, nos falta un montón, pero ya estamos viendo avances. Entonces, el objetivo es que sigamos teniendo muchos más espacios como este para que ustedes que están en formación y posteriormente van a ser tomadores y tomadoras de decisión puedan tener una perspectiva, transversalizar esta perspectiva de género y diferenciar en lo que hagan. Vale, Alejandra, muchas gracias. A ti, Paula. O sea, 2 minutos. 30 segundos. Es una pregunta de reflexión, ¿eh? Imagínate que tenemos que tomar decisiones para resolver problemas muy importantes como el problema del tráfico, de los problemas de movilidad. Y entonces es un problema muy fuerte, muy grande, muy difícil. Y entonces uno dice, pues si yo no puedo, pues lo primero que tengo que hacer es enfocarme en resolver el problema de la inmensa mayoría. Y en ese sentido, estos temas de paridad de género, estos temas que has hablado hoy, pareciera como si fueran casos más, digamos, de minoría. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Dependiendo de donde veamos el problema y que consideremos como un problema. Para mí, un trancón no es un problema. Para mí, el problema es una persona que está tratando de cruzar una calle y esa bola verde del semáforo no cambia para él, que es un peatón, ¿cierto? Entonces, dependiendo de nuestra visión de ciudad, dependiendo si nuestra visión de ciudad es carrocentrista o se enfoca en las necesidades de las personas, vamos a entender qué es un problema o qué no, ¿cierto? Estamos seguros que la inmensa mayoría o la gran mayoría se mueve en vehículos particulares. Yo considero que no. O por ejemplo, las estadísticas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla así lo demuestran. El 27% de los viajes que se realizan en Medellín se hacen caminando. Y creo que es otro 27 o 32% en transporte público, donde la primera y última etapa de ese viaje se realiza caminando. Entonces, dependiendo de cuál sea la postura en la que nos paremos, vamos a decidir qué es un problema o qué no para nuestras ciudades. Para mí es un problema hoy que solo el 3% de la malla vial de Bogotá tenga infraestructura digna para ciclistas, donde es una ciudad que mueve casi de un 7 a un 10% de personas en bicicleta. Donde una ciudad tenga como factor de ocupación 1.5 personas por vehículo particular, ¿cierto? Y que ocupen más del 80% del espacio. Eso para mí es un problema, porque entonces estamos dejando atrás todas estas personas que necesitan caminar de una manera eficiente, de una manera digna, transportarse en bicicleta de una manera segura y utilizar un transporte público eficiente. Ahí es donde yo concentraría toda mi energía y es lo que yo consideraría un problema a resolver, porque ahí está la gran parte de la solución. Muchísimas gracias, Alejandra. Estamos de Creo que acuerdo, está muchas gracias. directamente respondido. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, agradecemos a Alejandra y a toda la audiencia por estar aquí.
espero verlos la próxima semana o la próxima conferencia que programemos en Relieve. Alejandra, muchísimas gracias por tu conferencia, muy útil. Si me permites, voy a usar un pedacito de tu presentación en mi clase de mañana de diseño de producto, muy oportuna, y agradecemos mucho a todos su presencia. Que estén A muy bien. ustedes por la invitación, muchas gracias. Me alegro de verdad mucho estar en este espacio. Tengan un feliz día. Gracias igualmente. Chao, chao. Hasta Gracias. No, luego. gracias. Chao. Bye, Hasta bye. luego, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente.